después de la catarsis. Se llama en mi discurso, parece. Pero déjeme focalizar en este momento privilegiado de la vida democrática. Porque eso es el presupuesto, es la exposición de ideas, de prioridades y también de olvidos del gobierno. Es el plan de lo que quiere hacer y con qué lo quiere hacer. Es una gran decisión, suma de pequeñas decisiones, pero que a su vez también es un motivador y un disparador de miles de decisiones en la sociedad argentina, este presupuesto, con sus proyecciones, sus perspectivas, su mirada a futuro. Pero es también un momento privilegiado de la democracia, porque la oposición participa activamente en él. Más allá de que puedan o no contarse con las mayorías necesarias para aprobarlo, tenemos una voz. Y el gobierno puede oír nuestras voces, nuestras ideas, nuestro punto de vista, nuestras diferencias, que también las tenemos. Pero aquí está justamente el problema de este presupuesto, del proceso presupuestario, como decía el senador Lustó. No ha habido esa escucha, no ha habido ese diálogo. Y eso lleva al primer punto que quiero hacer. Porque hoy lo presenciamos claramente en la comisión de la fórmula previsional que compartí con el senador preopinante. Allí se decía, o decía la licenciada Raberta, que habíamos llegado a una fórmula de consenso, que está conmovida, usó la palabra conmovida, porque habíamos llegado a una fórmula de consenso. Y la verdad que nos sorprendimos, porque la oposición conoció la fórmula en el día de hoy. Pero después nos enteramos que el consenso era entre el oficialismo, cosa que sabemos y muestra lo difícil que es el consenso, ¿no? Habían consensuado entre ellos la fórmula y eso los conmovía. Y parece que en este presupuesto hay algo parecido. Y por eso las inconsistencias, porque cuando el consenso es entre pocos, lo que sucede es que uno se encierra y hace catarsis a veces. El senador Lustó marcó varias de las inconsistencias, no me voy a detener mucho en algunas, voy a enfatizar la de la inflación, por ejemplo. Le agrego algo, cuando uno hace el cálculo de cuánta emisión necesita este presupuesto, de acuerdo a los parámetros que el gobierno fija, es del 45% sobre la base monetaria. Sin embargo, proyectamos una inflación del 29%. Eso con el impulso que ya tiene la emisión de este año, en donde hemos estado en casi en el 70% de emisión sobre el circulante. Habló el senador Lustó del retraso del tipo de cambio que estaba proyectado en el presupuesto con una brecha hoy del 100%, porque volvió a subir la brecha hoy. Habló de la falta de plurianualidad, de la falta de escenarios. No podemos poner un presupuesto y decir, ojalá tengamos la suerte que no vuelva el COVID. No es el camino para un presupuesto que debe ser la señal hacia la ciudadanía de que hay ciertas cosas que son ciertas. Debe dar certidumbre. Suspendemos la responsabilidad fiscal en un momento de austeridad, de necesidad de austeridad, que el mismo ministro marca. Suspendemos la responsabilidad fiscal. Y luego el agregado de artículos, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Muchos artículos por casi 400.000 millones de pesos, como marcaba el senador Lustó, que incluyen los 1.300 del Plan Gas. Artículos que nuestros diputados, al saber que tenían nombre y apellido, en masa votaron en contra. Y todo esto es porque falta diálogo, porque faltan distintas visiones, porque el gobierno se está encerrando y quiere resolver los problemas en soledad. Pero permítanme recordarle a usted y a los colegas senadores que más de 4 de cada 10 argentinos eligieron otra opción a la del Gobierno Nacional en octubre del año pasado. Más de 4 de cada 10. Obviamente casi 5 de cada 10
fueron los que votaron para que Alberto Fernández tuviera la posibilidad, la obligación y también la responsabilidad de gobernar a los argentinos. Pero 4 de cada 10 son muchos. Y aunque fuera 1 de cada 10, merecen ser escuchados. Y aquí hay una segunda confusión en el gobierno, por lo menos en algunos miembros del gobierno. Creen que escuchar y acatar es lo mismo, y no. Escuchar es enriquecerse, sumando el punto de vista, las posibilidades y las necesidades del otro. Acatar es una sumisión, es empobrecerse, es subordinarse al poder en contra de la voluntad de uno. Y eso es el camino que se está recorriendo. El tema es creer que para satisfacer las necesidades propias hace falta o exige no satisfacer las de otros. Que para que a alguno le vaya bien, a alguien le tiene que ir mal. Solo así se explica, Presidenta, que alguien puede decir que está mejor que nunca cuando la Argentina está pasando el peor momento de su historia reciente. Ver todo, la política, la economía, la sociedad, en términos de conflicto, con desconfianza, en términos agónicos, es el problema que tiene este presupuesto y la construcción de política pública que está llevando adelante el gobierno. El bien común no es la imposición de mis intereses sobre los demás. El bien común es lo que está por encima justamente de los intereses particulares. El problema es que identificar ese bien común demanda diálogo. Si no se cae en el facilismo de echarle la culpa al pasado, como acabamos de escuchar, o a la simplificación de los problemas, la dicotomía vida o economía, que nos puso a los que no estamos de acuerdo con una cuarentena tan extensa o con los términos de la cuarentena como supuestos atacantes de la vida. Mire, en mi vida he sufrido muchas cosas, pero no por estar en contra de la vida, sino por estar a favor. Hemos sido una oposición responsable, hemos votado y acompañado las leyes que necesitaba el gobierno, inclusive en algunos casos dando la mayoría especial con la que contamos para votar algunas leyes. Hemos presentado proyectos consensuados, con dificultades, con el resto de los senadores, un proyecto de un nuevo sistema de quiebras para atender las quiebras, de concursos y quiebras para simplificarlo, hacerlo más económico. Hemos presentado proyectos para resolver el problema de los créditos UVA. Hemos presentado proyectos para acompañar a las pymes. También hemos planteado visiones alternativas que tampoco fueron escuchadas en educación, por ejemplo. Miren, mi provincia, hace 10 días, regularmente hablo con radios del interior, hablaba con el municipio de Alsina. Tuvo el primer caso de COVID el 28 de octubre, alrededor del 28 de octubre. El 28 de octubre fue cuando yo tuve la entrevista. Un par de días antes había tenido el primer caso de COVID. Sin embargo, estuvo con las escuelas cerradas todo el año. Todo el año. Esa respuesta sábana no sirvió, lo dijimos del primer día. Y hoy lo estamos viendo. El resto del mundo, inclusive con el rebote del COVID, mantiene las escuelas abiertas. Pero no solamente en educación, queremos recuperar el empleo. Planteamos visiones alternativas en la ley de teletrabajo, tampoco fuimos escuchados. Queremos hablar de agricultura familiar, pero no esa que pone plantines abajo de eucaliptos en campos tomados. No, queremos hablar de hidroponía, queremos hablar de robotización, queremos hablar de hacer microcuencas que generen empleo regional, el desarrollo integral de todo nuestro país. De eso queremos hablar. Pero lamentablemente eso no pasa, y no pasó en este presupuesto, y no pasa en el debate público. El gobierno se está encerrando y se está enfrentando solo a los problemas, que son de todos. Y por eso no hemos dado una discusión amplia, honesta y robusta alrededor de este presupuesto. Y lamentablemente
Estamos cayendo otra vez más en situaciones que ya hemos recorrido. Argumentos como las obras. Mire, solo en Córdoba se construyeron más de 200 kilómetros de autopista. San Francisco, Córdoba son 209 kilómetros. Buenos Aires, Junín, 265 los recorros seguidos, más de 100 kilómetros construidos en esa autopista. Digo, no sirve la mentira, no sirve la expresión de ataque hacia el pasado, porque lo que tenemos por delante es el futuro. Y estamos habituados a pensar que las cosas no se pueden cambiar, que la Argentina es como es, que nos tenemos que acostumbrar, que en el futuro nos espera algo mejor, aunque no sepamos muy bien cómo lo vamos a lograr. Argentina está condenada al éxito, nos dijeron. Todos lo recordamos. Como si el mañana no dependiera de lo que hacemos hoy. Directamente de lo que hacemos hoy. Como si el largo plazo no se constituyera de una suma de pasos, de acciones, día tras día tras día. Creemos, o nos hicieron creer en realidad, que la Argentina es algo distinto a 45 millones de personas haciendo cosas todos los días. Y no es así. Nuestro país es la suma de lo que hacemos, la suma de un montón de voluntades y de acciones que pueden ir para un lado o para el otro, entre otras cosas, por la orientación que le damos con nuestras decisiones y nuestras políticas. Argentina, nuestro futuro y el de nuestros hijos, el país del 2050, del 2050, es una decisión que tomamos hoy, pero que debemos reafirmar todos los días y respetar con nuestras acciones. Para construir un país de respeto, de consenso, un país solidario, también seguro, un país libre, productivo y exportador. Nada de lo que seamos en 30 años va a ser azaroso. Todo empieza hoy, Presidenta. Perdimos mucho tiempo, pero lamentarnos de ese tiempo perdido nos va a hacer perder aún más. Pongámonos a trabajar, Presidenta, en serio, a construir el país que queremos, que necesitamos ser. Dejemos de lado y saquemos de nuestros discursos el determinismo, las peleas, la mentira, el destino. Seamos protagonistas de lo que viene. Decidamos de una vez y para siempre que nos vamos a hacer cargo de lo que queremos ser, de lo que tenemos, de lo que hacemos y de lo que soñamos ser. Argentina es una decisión y solo depende de nosotros, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra senadora Sagnum.